solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Bueno, en este tiempo de pandemia creo que todos hemos aprendido un nuevo vocablo. El vocablo de lo que se llama esencial. Lo que es actividades esenciales, lo que son productos esenciales. Se ha afirmado la definición, se ha ampliado la definición, se ha enriquecido la definición de lo que es esencial. En otras palabras, hay cosas que son triviales, pero hay cosas que son esenciales. Y durante este tiempo de cuarentena, pandemia, nos dimos cuenta de que los hospitales son esenciales. Nos dimos cuenta que una farmacia es más importante que un gimnasio, que un supermercado es más importante que un cine. Nos dimos cuenta que incluso quedarse a veces en la casa era más importante que ir al trabajo. Nos dimos cuenta que realmente la salud es más importante que la economía, que la vida es más importante que el dinero. Fuimos refrescados porque la palabra esencial significa todo aquello que es imprescindible para vivir. En otras palabras, yo no puedo vivir sin esto. Entonces, como no puedo vivir sin esto, esto es algo esencial. Y de igual manera, en la vida espiritual hay cosas que son imprescindibles. Hay cosas que son esenciales. De pronto no tenemos todo, pero tenemos que tener algunos fundamentos, algunas bases. Y Jesús lo establece. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, Jesús dice: esto es el reino de los cielos. Esto es lo esencial. En la economía del reino de Dios, esto que les voy a decir es esencial. Y Él comienza diciendo estas palabras. Él dice en el capítulo 5, en el verso 1 y 2, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ahora, esta expresión, les enseñaba diciendo, es una expresión que puede ser traducida: esto es lo que les solía enseñar. Esto es lo que él constantemente les repetía. Esto es lo que él quería recalcar en ellos. Esto es lo que él constantemente les recordaba. Eso es lo que significa. Quiere decir que este es el mensaje insignia de Jesús. Este es el mensaje que Él quiere que nadie se olvide de esto, y por eso se lo repetía constantemente. Es esencial. Y es esencial porque, si usted nota, dice que estaba la multitud, pero le habló a los discípulos. Llegando a sus discípulos fue que le empezó a hablar. Le empezó a conversar a los discípulos. Y tiene sentido porque en el libro de Mateo, el énfasis es el reino. El mensaje de Mateo, la característica es el reino de Dios, el reino de los cielos. De hecho, se repite 57 veces en algunas versiones, en otras 54, en otras 56. El reino de los cielos es el tema central de Mateo. Y en este capítulo en particular lo menciona por lo menos 5 veces. Es el mensaje del reino. Entonces es esencial porque le está diciendo: esto es lo básico para poder entrar. Pero no solamente entrar, aquí hay algo más personal, porque este mensaje no solamente es esencial, es personal. Aquí Jesús, si tú prestas atención a lo que vamos a leer durante esta serie, se está en cierto sentido autorretratando. Es muy autobiográfico este mensaje. Jesús está diciendo: esto es lo que yo soy puro, yo soy manso de corazón, yo soy misericordioso, yo soy galardonador, yo soy todopoderoso. Y empieza a describir, y en el fondo nadie es tan humilde, nadie es tan santo, tan misericordioso, tan puro como Jesús. Entonces es personal. De hecho, si tú prestas atención
En el fondo, más que bendiciones, son bienaventuranzas. En el fondo hay una actitud que le espera y es recompensado con algo. Entonces primero Él pide lo que Él quiere, lo que Él demanda de nosotros, y luego dice, esta es la recompensa. Si tienes esto, te voy a dar esto. Entonces, algo interesante es que si tú notas, en el fondo es una respuesta a los atributos de Jesús. Porque Dios es bueno y por eso Él espera que seamos misericordiosos. Dios es santo y espera que seamos puros. Dios es todopoderoso y espera que confesemos la pobreza de espíritu. Él es un Dios galardonador y por eso Él espera que a través de las persecuciones, de las tribulaciones, no perdamos la fe. Es un Dios consolador y por eso le puedo confiar mis lágrimas. Y cuando ves estas 8 características de un ciudadano del reino de los cielos, lo esencial de un ciudadano del reino de los cielos en el fondo son actitudes que responden a sus atributos. Entonces nosotros respondemos a Jesús de esta manera y por eso es algo personal y es algo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Bueno, vamos a comenzar y hoy veremos el primero. En el verso 4 lo va diciendo, bueno, desde el verso 3 en adelante él empieza a detallar, pero lo que Jesús nos está queriendo decir es esto, que mientras más demostremos el carácter de Dios en nuestra vida, más bendecidos seremos por Él. Mientras más reflejemos el carácter de Dios, más bendecidos seremos por Él. Por eso, en vez de enfocarnos en Señor, bendíceme, deberíamos de pedirle a Dios, cámbiame. En vez de dame más, deberíamos transfórmame más. ¿Por qué? Porque si estas actitudes se desarrollan en mi vida, yo sé que las bendiciones de Dios primero no van a ser una piedra de tropiezo, sino van a ser un testimonio de la fidelidad de Dios en mi vida. Yo conozco personas que le piden, Dios, dame la casa, dame el yate, dame el carro, y cuando Dios se los da a mis hijitos, nadie los ve, ni en pintura, sobre todo en la iglesia. Entonces se convierte en una piedra de tropiezo. Pero cuando tienes la actitud de un ciudadano del reino, entonces ya tú no te preocupas porque las bendiciones más bien te siguen a ti. Tú no estás por las bendiciones, ahora las bendiciones te siguen a ti. Es más, el libro de Deuteronomio lo pone de esta manera, en el capítulo 28, en el verso 1 y en el 2. Dice así, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y note lo que dice, ¿y qué va a hacer? Y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. ¿Ve usted? Las bendiciones te siguen si obedeces, si tienes este carácter, las bendiciones te van a seguir. Tú no sigues las bendiciones, tú sigues al bendito y las bendiciones te siguen a ti. Entonces, en vez de decirle, Señor, dame, deberíamos decir, Señor, cámbiame. Así que donde está allí, usted haga como yo esta oración, diga, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Quiero ser más como tú, porque si reflejo tu carácter, tus bendiciones estarán sobre mi vida. Las bendiciones me perseguirán y me alcanzarán, y seré bendito con toda bendición celestial en lugares celestes. Amén. Eso es lo que debemos de pedir. Ahora, note usted cuál es la primera de los 8 atributos, de las marcas y a la vez las metas de todo ciudadano del reino. Lo esencial. Verso 3 dice así, de Mateo 5: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, de entrada vemos el corazón de Dios. La primera palabra es bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurados? Bueno, es una palabra que viene del griego, makairos, y significa ser bendecido, ser feliz. Pero escúcheme, no es cualquier bendición. Es una bendición condicionada a una relación. Es una bendición que su intensidad, por decirlo así, su veracidad, por decirlo así,
su riqueza, por decirlo así, depende de que yo esté cerca de su fuente. Mientras más cerca de Jesús, más bendecido seré. Mientras más parecido a Él, más bendiciones vendrán a mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida le refleja y Él ahí derrama su bendición sobre mi vida. Entonces puedo tener cosas que incluso ni he pedido, porque mi corazón no está en cosas, sino mi corazón está en ser cada día más como Jesús. ¿Y qué significa, pastor, ser bendecido por Dios? Ser bendecido por Dios significa que tienes su aceptación, su aprobación, su provisión y su protección. Eso es ser bendecido por Dios. Que Él me ve con agrado, porque Él me aprueba y Él me bendice. Tengo su bendición y tengo su protección. Porque cuando el Padre me ve a mí desarrollando estas actitudes de Cristo, en sí ve a Jesús. Cuando me ve a mí, ve a Jesús. Y en el amado soy acepto. Y como soy acepto en el amado, el que tiene al Hijo tiene todo en la vida. Tiene la vida, dice Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. En otras palabras, si nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas en cuanto a lo que Él quiere en mi vida para poder cumplir los propósitos para gloria de su nombre? Entonces soy bendecido de parte de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo entender primero qué es el reino de Dios realmente? Y cómo yo puedo reconocer esa pobreza espiritual en mi vida. ¿Qué significa? El reino de Dios significa que el gobierno de Dios está en mi vida. Significa que yo tengo todas las áreas de mi vida bajo el gobierno de Dios. En otras palabras, Señor, tú eres dueño de mis finanzas. Señor, tú eres dueño de mi vida de entretenimiento. Todo lo que veo es para honrar tu nombre. Todo lo que hablo, lo que digo, lo que hago es para gloria de tu nombre. Es una vida bajo el gobierno de Dios, pero no una parte. Toda mi vida tiene que estar bajo el gobierno de Dios. Y ahora, esto de pobreza, ¿qué significa ser pobre en el espíritu? Bueno, ser pobre en el espíritu significa esto, que Dios solo puede bendecir plenamente. Dios solo puede bendecir plenamente a aquel que reconoce plenamente su necesidad de Él. Dios solo puede bendecir plenamente a aquella persona que totalmente reconoce su necesidad de Él. Eso es ser pobre en el espíritu, es reconocer. Mire, por ejemplo, yo he estado queriendo aprender guitarra. No sé si es crisis de edad media. Y he estado queriendo aprender guitarra. Es más, yo creo que un día le voy a quitar el puesto a Jonathan. Jonathan, yo creo que un día te voy a quitar el puesto. Llevo una semana, sí, viendo videos de YouTube. Y no nada de maestro ni nada, pero yo me siento que soy musicalmente rico. Sí, mira. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? Hay un switch de on. Bueno, me estás haciendo quedar como que ni siquiera sé encender la guitarra. Sí, no, yo no soy tan malo. Mire. ¿Qué te parece, Jonathan? Ya te voy a quitar el puesto. Voy a aplicar a Worship. Pueden adquirir mi música, mi CD, por favor, en más adelante les aviso dónde. ¿Qué te parece, Jonathan? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué te parece? ¿Seré musicalmente, potencialmente rico en la música? Tengo una semana y con YouTube. Y déjame mostrarte más o menos cuando puedas tocar esto. ¿Cuando pueda tocar eso? Exacto, Entonces más o menos me aceptan en Worship. Pero eso es fácil, por ejemplo, a ver. Ok. Jonathan, stop. Jonathan, vete por allá, por favor. Oh my goodness. Me ha hecho quedar en ridículo este muchacho. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que yo soy musicalmente pobre. Yo soy pobre musicalmente. Y como soy pobre musicalmente, si no reconozco que soy pobre musicalmente, jamás podré obtener todos esos dotes y toda esa riqueza musical que tiene Jonathan. Yo no voy a poder nunca llegar a algo musicalmente hasta que no reconozca mi pobreza musical. Igualmente en el mundo espiritual.
Por eso, primero que nada, yo tengo que por eso Jesús puso de primero ser pobre, reconocer mi pobreza espiritual. Dios no va a derramar su gracia, las riquezas, como dice Pablo, de su gracia, hasta que yo no reconozca la pobreza espiritual mía. Dios no me va a dar su gracia hasta que no reconozca mi desgracia, que soy pecador, que no puedo agradar a Dios. Entonces el comienzo de todo el reino de Dios es yo reconociendo que no puedo, que no tengo los méritos, que no tengo las formas, que no tengo capital espiritual suficiente para poder adquirir ciudadanía en el reino de los cielos. Entonces esto es algo bien tremendo, y por eso nos da en cierto sentido Jesús una visión. Este es el primer escalón antes de las demás bendiciones. Este es el primer escalón. Tienes que reconocer que eres pobre, destituido espiritualmente, no tienes cómo tú puedes llegar y obtener nada. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es humillarte delante de Dios, es pedirle perdón, y allí entonces yo tengo esperanza. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 66 verso 2 las siguientes palabras: pero miraré a aquel que es como pobre. Sí, otra vez, esto ya Dios lo había dicho. Al que es pobre y humilde, ¿dónde? De espíritu. Así que la pobreza espiritual ya era un tema del Antiguo Testamento, y Jesús lo reafirma y dice: y que tiembla a mi palabra. Y esto es lo que vemos en la Biblia. Vemos cómo Dios agarra gente que reconoce. Gedeón dice, por ejemplo: Señor, yo soy de las tribus más pequeñas, sin embargo Dios lo hizo un gran guerrero. Moisés dice: Señor, yo ni siquiera sé hablar, soy tartamudo, sin embargo fue un gran profeta de Dios. David dijo: Señor, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que te sirvamos? Sin embargo fue el gran príncipe de Dios. Si vemos a Isaías dice: Señor, yo soy hombre de labios inmundos, ¿cómo voy a poder acercarme a un Dios? No. Y Dios lo hace un santo profeta poderoso, el profeta mesiánico. El Bautista dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar las cuerdas de sus sandalias. Sin embargo Jesús dijo: no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Reconoce tu pobreza espiritual y tendrás las riquezas de la gracia del Señor. Así que con Dios se llega humillado, con Dios se llega de rodillas. Y por eso el Señor dice: este es el primer escalón. Y este escalón nos da esperanza. ¿Sabes por qué? Porque todos calificamos para ser pobres espiritual. Menos mal que no empezó: sean humildes, porque algunos de nosotros, el orgullo nos puede todavía. Menos mal que no empezó diciendo: sean puros, porque todavía nos falta santificarnos. Menos mal que no dijo: sean misericordiosos, porque a veces tenemos misericordia, pero no de todo mundo. Así que dice: comenzamos con la pobreza. Reconoce que tú eres pobre, que jamás vas a poder lograr ser santo, puro y todo lo demás hasta que no reconozcas al pie de la cruz que tú necesitas, y voy a darte mi gracia. Y tú vas a decir esto: mi poder, dice la Biblia, se perfecciona en tu debilidad. Y allí es como comienza el reino. Cuando, mira, con Dios hay que caminar humilde, y vamos a ver esto en las próximas semanas. Hay que estar bajo su mano, y la Biblia dice que el que se humilla delante de la mano del Señor, Él te va a exaltar alto, muy alto, para gloria. Es un nombre, yo lo creo, espero que tú también lo puedas creer. Entonces, ser pobre en el espíritu significa que somos dueños de nada y herederos de todo, gracias a Cristo. ¿Me escuchaste? Ser pobre en el espíritu significa que no somos dueños de nada, sino herederos de todo, gracias a Cristo, porque dice: de ellos es el reino de los cielos. Te hago una pregunta: ¿de qué realmente eres dueño tú? El día que tú te mueras, según las estadísticas, en 2 generaciones por lo general se venden todas las propiedades que tú compraste. No van a ser tuyos, van a quedar vendidas. Tu ropa la van a guardar. Se van a olvidar de ti. Siempre me gusta preguntar esto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pensaron hoy o frecuentemente en su tatarabuela? Sí, la que se sacrificó tanto, la que pagó un gran precio, la viejita, imagínese, y usted ni se acuerda de ella. Y lo mismo le va a pasar a usted el día que usted vaya al reino de los cielos. Ya que se va a olvidar todo el mundo de usted. Antes la pregunta es: ¿por qué nos
nos apropiamos, por qué caminamos tan orgullosos, no somos dueños de nada, pero en Cristo somos dueños de todo. Tenemos el reino de los cielos. Y esto me recuerda a mí una parábola que Jesús dio para ilustrar cómo se entra al reino de los cielos. Y está en Lucas capítulo 14, verso 15 en adelante. Dice así el verso 15: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Muy bien, el reino para Israel significaba el día que Dios iba a humillar a todos sus enemigos, según Ezequiel 39, y le conocían como el banquete mesiánico. Entonces ellos están diciendo: wow, ahora que vas a hablar del reino, me encantaría entrar allí. Pero Jesús dice: no tan rápido, mira, para entrar tienes que reconocer algo. Y en el verso 16 comienza diciendo: Jesús le dijo: un hombre dio una gran cena y mandó a que, repito ahí donde estás, a invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: vengan, porque ya la cena está lista. Déjame decirte algo: cada vez que Dios te invita a algo, Él ya tiene preparado todo, porque así es Dios, es un Dios organizado. Voy a preparar mansión para ustedes, dice, para que donde yo estoy, ahí también usted. Así que cada vez que Dios te llame y Dios te dice: confía en mí, no te preocupes, Él ya tiene preparado todas las bendiciones. Así que deja de llorar, confía en el Señor. Luego el verso 18 dice: pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Tremendo. Usted ve estas dos excusas tan baratas. No solamente son baratas, son tontas. Porque ¿quién compra algo y después lo prueba? ¿Quién compra un terreno y después lo va a ver? Así que son excusas baratas y tontas, pero en el fondo está demostrando que ellos sentían que no tenían necesidad de ir a un banquete. Están demostrando, ellos creían que eran ricos, y el Señor dice: no, solo los pobres entran. Y mire por eso lo que sigue en el verso 20. Aquí hay otra tercera excusa. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. De los tres, a este yo le doy más excusa, porque no es de que no quería ir, sino como ahora está casado, no lo dejan ir. Algún hombre diga amén, pero calladito, ¿oyó? No, la verdad es que los primeros pusieron lo material como primero, y este último puso lo familiar como primero. Déjame decirte algo: lo primero en la vida tiene que ser Dios. Y lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es demostrarle que en tu primer lugar está Dios. Te voy a decir por qué. Porque un día tú no vas a estar con ellos. Un día tú le vas a faltar, pero Dios no les va a faltar. Él va a estar allí junto con tus hijos y van a clamar al Dios que tú clamaste y Él les va a responder. Así que mejor demuestre el camino para que sigan poniendo a Dios en primer lugar. En mi casa, en mi familia, ¿quién es el primer lugar? Dios es el primer lugar. Ahora mire usted lo que dice Jesús. Verso 21. El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado: ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los que pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde el criado dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado: ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa. ¿Cómo quiere Dios su casa? Que esté que esté llena. Hay personas que dicen: no, las iglesias más espirituales son las más pequeñas. No, Dios dice: quiero que mi casa esté llena. Así que no importa si son pocos o son muchos, Dios siempre quiere ganar a los perdidos. Yo quiero que mi casa esté llena. Inmediatamente, escúchame, que se abran las iglesias, tienes que correr a la casa de Dios, porque el papá dijo: no quiero a mi iglesia vacía. Yo espero que tú estés ahí. Quiero mi casa llena. Y esto me encanta.
Y esto me recuerda a mí lo que va a suceder. Esto no es descriptivo nada más de cómo entrar al reino de los cielos. Nos da proféticamente un vistazo a cómo será ese banquete mesiánico que en el Nuevo Testamento se conoce como la boda del Cordero. Y quiero terminar leyendo esto. Dice, entonces, en Apocalipsis 19, mire cómo termina todo esto. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Aleluya. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están bienaventurados, benditos son los que están invitados a la cena del Cordero. Aleluya. Así se entra al reino de los cielos, diciendo: Señor, tú eres a quien necesito. Reconozco mi pobreza, no puedo calificar, no tengo capital espiritual, tiene que ser tu gracia. Reconozco que te necesito. Si algo ha hecho esta pandemia, es recordarnos de lo que realmente es esencial y lo que es trivial en la vida. Y a veces nos dimos cuenta también que no estimamos lo suficiente tantas bendiciones que Dios nos dio con el simple hecho de ir a un parque, el simple hecho de ir a verse con amigos. Y nos dimos cuenta que éramos bendecidos grandemente y no lo sabíamos. Éramos bienaventurados y no lo apreciamos. Hace poco escuché la historia de un señor anciano de 80 años. Le dio el COVID-19, este coronavirus. Y cuando él estuvo 7 días en la unidad de cuidados intensivos, por fin puede salir del hospital y le entregan la factura, los cargos por ese tiempo. Y la factura era por $75,600. Escucha, para que evites caer ahí: $75,600 por una semana en cuidados intensivos. Y cuando le entregan la factura, el señor empieza a llorar, y las enfermeras estaban como con pena. Le dice: mire, señor, es que un día promedio en Estados Unidos por estar en cuidados intensivos son $10,800. Y usted estuvo 7 días, entonces son $75,600. Lo sentimos, es que pero no tiene dinero para pagar. A ver si buscamos la forma de buscarle una ayuda. Y el señor seguía llorando más. Las enfermeras no sabían qué hacer y el señor lloraba. Y la enfermera última le pregunta: pero díganos, ¿por qué llora? ¿Será que no puede pagar? Y le dice el anciano: no, yo puedo pagar, he sido bendecido, yo puedo pagar esto. Es más, voy a pagar mi cama, mi semana, y quiero pagar la semana de alguien más. Pero señor, entonces, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Te voy a decir por qué lloro. Porque cuando era joven mi mamá murió. Yo iba a una iglesia, servía a Dios y pensé que Dios ya no me amaba, que no era tan bueno. La verdad que me desilusioné de Él y me aparté de Él. Y hoy, que tengo 80 años, yo pensaba que Dios no era bueno. Y hoy me doy cuenta que en 80 años, la razón que lloro, que por 80 años Dios nunca me cobró por el oxígeno. Dios nunca me cobró por un nuevo amanecer. Dios nunca me cobró por la lluvia. Dios nunca me cobró por el amor de mis hijos. Dios nunca me cobró por nada. Y yo caminaba y no sabía cuán bendecido soy. Pero hoy reconozco que Dios no es malo, no. Ha sido bueno y no bueno. Ha sido más que bueno para mi vida. Y por eso hoy le reconozco como Dios y Señor. Mi amigo, eso es lo que quiero cerrar e invitarte y decirte: si tú hoy dices: pastor, yo necesito a Dios, pastor, yo quiero reconocer mi pobreza espiritual y quiero venir delante de Él y quiero pedirle que me perdone, pastor, quiero conocer a Dios. Ahí donde estás, mi amigo,
Para eso apareció Jesucristo. Él pagó el precio para que tú como yo, que somos pobres espirituales, que no podíamos calificar, a través de la sangre preciosa, a través de la riqueza de la gracia de Cristo, pudiéramos entrar. Y por eso la única manera es reconocer tu pobreza espiritual. Y allí donde estás, haz conmigo entonces esta oración que va a cambiar tu vida. Ahí donde estás, di, repítelo audiblemente y con todo corazón, como ese anciano de 80 años, di: Señor Jesús, reconozco que tú has sido bueno. Reconozco que yo me he apartado de ti, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso hoy te pido perdón. Por eso hoy vuelvo a ti. Entiendo que me estás llamando. Entiendo que quieres que me rinda a los pies de la cruz. Y vengo a reconocerte. Dilo: te reconozco, Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar. Tú eres mi Dios, mi Señor. Mi pasado es borrado. Comienzo de nuevo, nazco de nuevo en Cristo Jesús. Soy parte de la familia de Dios y más nunca mi nombre se borrará. Desde hoy en adelante soy hijo de Dios. Y si tú has hecho esa oración, escríbenos allí, déjanos saber que eres hijo de Dios. Ya no eres lo que el mundo dice, tú eres quien Dios dice. Y hoy reconocemos que la riqueza de la gracia de Dios tomó nuestra pobreza. Dile ahí donde estás: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Adoremos su nombre. Aleluya, aleluya. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.